¿Qué pensarías si te dijera que hay un descubrimiento arqueológico que echa por tierra todo lo que conocemos sobre los primeros habitantes de América? ¿Y si te dijera además que el hallazgo es tan anómalo que los investigadores que lo protagonizaron fueron acosados y sus carreras se vieron obstaculizadas porque, de ser cierto, estaríamos ante un hallazgo tal que haría tambalear completamente todos los cimientos sobre la historia o el origen de la historia en América? Me refiero a un increíble descubrimiento en México que podría demostrar que los primeros seres humanos llegaron a América o ya vivían en América desde hace al menos 250.000 años. Una cifra récord que supera todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora y por lo que también genera muchísima incredulidad y escepticismo dentro del ámbito científico. Ya hemos hablado anteriormente en el canal sobre los primeros habitantes de América, sobre todas las diferentes hipótesis que existían de su llegada. La primera de ellas, y la más aceptada sobre todo durante el siglo pasado, es la que habla del poblamiento de América desde hace solamente 16.000 años. Esta también se conoce como teoría del poblamiento tardío o teoría Clovis, y defiende además que la llegada de los seres humanos se produjo por el estrecho de Bering, accediendo desde el actual territorio de Rusia hasta el territorio actual de Alaska en Estados Unidos. Y desde allí, esta teoría dice que todo el continente se fue poblando poco a poco de norte a sur hasta llegar a Argentina. La segunda teoría, que de hecho cada vez gana más y más fuerza, es la que defiende que los primeros habitantes de América se remontan muchísimos años atrás, muchísimo más allá de esos 16.000 años de antigüedad más o menos que lo sitúa la teoría Clovis. Esta segunda teoría es conocida como teoría del poblamiento temprano de América y destaca también por no solo defender la posible llegada a través del estrecho de Bering que comentábamos anteriormente, sino porque además también habla de la posibilidad de que los primeros seres humanos llegaran a América en embarcaciones por el centro, atravesando todo el océano Pacífico o incluso por el sur. Pues bien, como digo, parece que la balanza se inclina cada vez más hacia esta segunda teoría, pues resulta que son constantes las evidencias que demuestran que los primeros seres humanos llevan en el continente americano muchísimos miles de años más de lo que se creía hasta hace muy poco tiempo. De hecho, justamente la semana pasada, y no es casualidad, se descubrió la huella humana más antigua de todo el continente de América. Esta ha sido descubierta en Nuevo México, en Estados Unidos, y ha sido datada con una antigüedad de 23.000 años. La publicación de esta noticia ha sido gracias a la revista Science, donde se explica que las huellas pertenecen a niños, adolescentes y adultos, y lo más curioso es que parecen estar como jugando entre ellos. Lo cierto es que si analizamos, si buscamos con lupa toda esta evidencia, nos vamos a dar cuenta de que todo el continente está repleta de ellas. Por ejemplo, encontramos en Uruguay, en Chile, en México, en Brasil, etc. Os voy a dejar por aquí arriba acceso a los vídeos que ya he subido en el canal hablando de estos otros descubrimientos. Y en este sentido, el descubrimiento más increíble de todo, el que os quiero enseñar hoy, el motivo, ¿no?, de este vídeo, se encuentra en México, concretamente en el sitio arqueológico de Hueyatlaco. ¿Y por qué es tan increíble este lugar? Pues porque aquí se han hallado evidencia humana con una posible antigüedad de nada más y nada menos que 250.000 años. Resulta que se descubrieron herramientas líticas, es decir, útiles que utilizaban para sus labores diarias, elaborados en piedra. Así, los científicos analizaron todo el entorno en el que fueron halladas estas herramientas. Por ejemplo, a su lado se encontraron muchísimos huesos de todo tipo de animales. Y para su sorpresa, la datación arrojó esta increíble antigüedad. Pero lo más triste es que tras dar a conocer esta noticia, tras anunciarla, ¿no?, a todo el mundo, los investigadores aseguraron que sufrieron constantes ataques por el simple hecho de dar esta noticia, de mostrar lo que los análisis le habían arrojado. Según ellos, tras anunciar los resultados, que esto tuvo lugar el siglo pasado,
fueron acusados, fueron tachados de incompetentes, incluso aseguran que desde ese momento preciso sus carreras ya se vieron truncadas, ya eran tachados allá por donde fueran, y todo, como digo, simplemente por mostrar sus anómalos resultados. El problema de este hallazgo, eso sí, es que los objetos de piedra no se pueden datar, es decir, no se puede saber a ciencia cierta la edad del momento exacto en el que los seres humanos tallaron esa herramienta o esas piedras para convertirlas en útiles. Por esto, lo que se hace en tal situación es datar el entorno en el que fueron hallados esas herramientas de piedra. Para ello, se tiene que datar el nivel estratigráfico en el que fueron localizados. Pero claro, esto también puede llevar a ciertos errores o confusiones. Por ejemplo, se sugirió la posibilidad de que en este lugar donde fueron hallados esta herramienta, un antiguo arroyo, que ya no existía, erosionó el terreno y mezcló los estratos antiguos con los estratos nuevos, lo que pudo provocar que estos artefactos de piedra manipulados por lo humano se encontraran junto a otras sustancias o a otros objetos como esos huesos de animales, pero no fueran contemporáneos. Es decir, que con ese movimiento de tierra se podía haber ido hacia abajo, ¿no? Se podía haber mezclado con otros elementos mucho más antiguos. Otro problema llamativo en esta situación es la datación. Y es que dependiendo del sistema que utilices para datar o de la muestra que selecciones, te puede arrojar una antigüedad u otra. Así, por ejemplo, estas herramientas líticas se han llegado a datar desde hace 300.000 años, con cierto margen de error, hasta hace unos 40.000 años, que aún así seguiría siendo una barbaridad. Sin embargo, al parecer, estudios más recientes, estudios llevados a cabo en el 2004, han demostrado una antigüedad de aproximadamente 220.000 años. En la descripción os voy a dejar algunos enlaces de interés por si queréis indagar algo más. Personalmente creo que aunque se llegara a demostrar totalmente que el hallazgo tiene dicha antigüedad, rompe de tal forma con todo el paradigma establecido en la historia que dudo que hubiera un consenso generalizado dentro de la comunidad científica, ya que siempre estará esa posibilidad rondando de que el lugar donde fueron hallados estuviera contaminado. Esa teoría, esa sugerencia, ¿no?, de que tal vez los niveles estratigráficos no estuvieran del todo correctos. Pero mucho ojo, porque de demostrarse que estamos ante un hallazgo de tal envergadura, demostrando la presencia humana en 250.000 años o más de 200.000 años, que eso es una barbaridad hablando del continente americano, donde hasta ahora las posibles sugerencias de actividad humana más antigua se rondaba en torno a los 130.000 años, y me refiero al yacimiento de Ceruti Mastodon en Estados Unidos, del que también os hablé y os voy a dejar el vídeo por aquí arriba. De demostrarse esta antigüedad de 250.000 años, estaríamos ante la posibilidad de que fueran otra especie de humanos totalmente distinta a la nuestra los primeros habitantes de América. Esto es algo que nunca he escuchado anteriormente. Sí que recuerdo una teoría de un argentino bastante famoso, no recuerdo ahora su nombre, que decía, ¿no?, él hablaba de la posibilidad de que los seres humanos que habitaban América, los indígenas, formaban parte de una especie distinta, pero una especie surgida en dicho continente. Sin embargo, esta teoría está totalmente descartada por la mayoría de científicos. Pero si hablamos, como digo, de que otra especie humana llegara al continente americano antes que el Homo sapiens, podríamos hablar, por ejemplo, de que pudieron ser Homo erectus o denisovanos, que eran humanos que además habitaban la zona oriental de Asia y que por lo tanto podrían tener algo más de posibilidad, ¿no?, de dar ese salto infinito, de llegar hasta ese continente. Y con todo esto yo os quiero preguntar, ¿estamos tal vez ante un descubrimiento adelantado a su tiempo? Un descubrimiento que, por ser tan impresionante, ni siquiera es comprendido. ¿Es posible que, de demostrarse cierto, fuera tan relevante
que haría tambalear todo lo que conocemos y que por esto se ha ninguneado? Es cierto que cada vez más encontramos yacimientos muy antiguos. Cada vez la historia se va retrasando más y más. Todo parece ser mucho más antiguo de lo que se creía. Por lo tanto, llegará el día en el que este retraso constante de la historia humana llegue a darle la razón a este yacimiento en Hueyatlaco, en México. O por otro lado, que también es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, estaremos ante un intento de protagonismo de sus investigadores. Estaremos tal vez ante una especie de exageración de dicho hallazgo o incluso a una mala práctica o a una simple contaminación de las pruebas y que la antigüedad no sea tan exagerada o tan increíble. Sinceramente lo desconozco. Os dejo todas estas preguntas a vuestra reflexión. Lo que sí sé, y me entristece mucho, es que cuando alguien parece destacar, cuando alguien o algo se sale de la norma, constantemente toda la sociedad va contra él. Se convierte automáticamente en la diana de todas las críticas y de todo el desprestigio. Porque oye, ¿cómo vas a poner el listón tan alto? ¿Cómo vas a dejar en ridículo a los otros investigadores que llevan tantos años y que, de ser cierto tu descubrimiento, sus teorías no tendrán ningún sentido? Mejor estate ahí callado, ¿no? Mejor no levantes mucho polvo y que todo siga su curso como hasta ahora. La verdad, esta tristísima mentalidad que por desgracia yo al menos veo muy a menudo, parece ser la norma. De hecho, siempre hago muchas referencias, siempre me viene a la mente el descubrimiento de los bisontes de la cueva de Altamira, cuyo descubridor científico, Marcelino Sáenz de Soutola, fue totalmente desprestigiado, incluso llegó a fallecer sin ningún tipo de reconocimiento, solamente porque el descubrimiento revolucionaba completamente todo lo que se sabía del ser humano prehistórico. Pero bueno, ahí os dejo esa reflexión. Os leo en los comentarios, ya lo sabéis siempre, y muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por verme una vez más y un abrazo muy fuerte. Espero que haya gustado este vídeo, aquí os dejo con esa reflexión, os leo en la caja de los comentarios y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por verme una vez más y nos vemos muy pronto con más información.